Pero Mayra, dime la verdad. Si yo me enfoco en un solo nicho, en una sola persona, ¿no me estoy cerrando realmente las puertas? Esa es la pregunta de los 64,000 chavitos. Es la pregunta que escucho una y otra vez en las consultas que hago con clientas y las asesorías que hago con clientas acerca de podcasting. La verdad es que esta pregunta es un súper punto de partida para determinar lo que realmente hace que un podcast crezca, que no es necesariamente los miles de downloads y los miles de seguidores, porque puede que esos miles de seguidores estén realmente en el vacío versus gente que de verdad quiere escucharte y que quieren seguirte. Hoy quiero responder a las preguntas más frecuentes que me tienden a hacer las clientas en consulta acerca de esa idea de hacer un nicho, porque son preocupaciones genuinas, la verdad. Y quiero con este episodio ayudarte a ver si puedo aliviar esa preocupación que he notado que le surgen a mis clientas cuando hablo de nichos y quiero responder a estas preguntas comunes que surgen en consulta con mis clientas cuando empiezan a sentir miedo de que enfocarse demasiado realmente lo que está haciendo es limitándolas. Así es que vamos a ello. Esto es Alto y Claro. Transforma tu podcast en la herramienta que te impulsa a crear autoridad y atraer clientes. Y esta que te habla es Mayra, productora y estratega de podcast para Podcasteras Media. Hola, gracias por prestarme tus oídos un día más para otro episodio de Alto y Claro. Sé que me tardé en llegar, más de lo que había dicho, pero aquí estoy con una nueva temporada. Espero que te ayude. Voy a comenzar a contestar estas preguntas que me hacen frecuentemente en consulta, que las encuentro curiosas y encuentro de dónde vienen. Te voy a contar las preguntas que me hacen y cómo yo les respondo, a ver si eso te ayuda un poquito a alivianar ese miedo que te da el crear un nicho y el enfocarte en específico en un tema y con una persona bien específica. Porque la realidad es que, como dice Pat Flynn, the riches are in the niches. La riqueza está en el nicho. No estoy hablando solo riqueza monetaria, sino riqueza de lo que puedes recibir a través de tu podcast. La primera pregunta que me hacen es, Mayra, pero si hablo de un solo tema, ¿no estoy perdiendo oyentes? Bueno, entiendo de dónde viene esta pregunta. Porque nos han enseñado que la manera de crecer es teniendo montones de oyentes, montones de downloads. Lo que nos enseñan es lo que vemos con estos podcasts de famosos que tienen todo un montón de downloads, la gente los sigue, sabes quiénes son, los reconocen en la calle, etcétera. Pero yo creo que la regla es lo contrario, no solamente en podcasting, en todo tipo de creación de contenido. Mientras más claro tú tienes a quién tú le estás hablando, más fácil se va a hacer que otras personas se sientan identificadas con ese mensaje que tú estás dando y que se sientan identificadas contigo. Y esto lo vimos en el reporte que hizo Edison Research acerca de cómo las mujeres escuchan podcasts, por ejemplo. Las mujeres que escuchaban podcasts en ese estudio querían sentirse representadas, querían verse y escucharse en la voz de esa otra persona, querían sentir que esa persona se parecía a ellas de alguna manera y que les estaba dando soluciones específicas para los dolores y las preocupaciones que tenían en específico. Sí buscaban entretenimiento, pero más allá del entretenimiento, estaban buscando soluciones y estaban buscando aprender cosas nuevas. Por lo tanto, tu podcast no necesita ser para todo el mundo, necesita ser para alguien en específico que está buscando una solución específica para un problema específico. Sé que acabo de decir específico montones de veces, pero es que de eso se trata, de especificidad. Otra cosa que me preguntó hace como 2 semanas una clienta fue, si mi tema es muy específico y después yo me aburro y quiero hablar de otras cosas, ¿qué hago entonces si ya hice un nicho supuestamente de esto? Bueno, a esto lo que yo respondo es, recuerda que tu nicho no es una jaula necesariamente, es un punto de partida. Tú no estás firmando un contrato de por vida en hierro de que por los siglos de los siglos, amén, tienes que hacer este tipo de contenido y tienes que hacer este tipo de tema y no puedes salirte de ahí. Lo que estás haciendo cuando tienes un nicho y hablas de algo bien específico es que estás creando una base de confianza y claridad con la persona a quien le estás hablando. Y una vez la persona conecta contigo a través de tu voz, a través de tu enfoque, le gusta la manera en que tú hablas, le gusta la manera en que tú explicas las cosas, gusta el contenido que le estás ofreciendo, es muy probable que se quede ahí por ti y no necesariamente por el tema. Esto no quiere decir que vas a irte ahora al garete a coger, si estabas hablando de ciencia, de repente ponerte a hablar de, qué sé yo, de carros. Bueno,
podría estar relacionado, quién sabe. La idea aquí es que una vez estableces ese nicho, puedes empezar a abrir nuevos ángulos dentro de ese nicho, que te ayude a amplificar temas sin que pierdas la esencia principal de lo que le ofreciste originalmente a esa escucha. Digamos, por ejemplo, que eres una estilista. Voy a coger el ejemplo de una estilista que sigo a veces, que me encanta el contenido que ella está ofreciendo. Digamos que eres una estilista que se especializa en cortes de pelo a navaja. Ella habla del corte de pelo a navaja, pero la esencia principal de lo que ella está hablando es cómo las personas pueden empezar a abrazar la textura natural de su pelo, a abrazar cómo se ve su pelo sin necesariamente demasiado trabajo, el ser mucho más simple en su proceso de arreglar el pelo, etcétera. Inclusive en abrazar quiénes son tal cual como se ven sin ningún tipo de problema. Ahí está la base, esa es la esencia de lo que ella está compartiendo. Lo expresa a través de cortes de pelo en navaja que son fáciles de mantener y habla de otro montón de otras cosas, pero la esencia de lo que está ofreciendo es una cosa en específica. Por lo tanto, si buscas esa esencia principal, es muy probable que puedas luego ampliar tu tema con diversas otras opciones. Y evolucionar conforme vas evolucionando tú como persona, porque claro, los seres humanos vamos creciendo y es normal que cambiemos y evolucionemos nuestras maneras de pensar, la manera en que vemos cosas. Y está chévere hacer esa contraposición también y también hacerle ese cuestionamiento a la audiencia. Lo que me lleva a la tercera pregunta que me hacen continuamente, que es, si mi negocio tiene varios servicios o productos, ¿cómo voy a elegir de qué hablar si estoy ofreciendo más de una cosa? Pues precisamente esto va relacionado con el ejemplo que te acabo de dar. Piensa en cuál es el puente que une esos temas, cuál es el puente que une todos esos servicios o esos productos. ¿Cuál es la necesidad o la emoción que todos tus servicios tienen en común? Ese puede ser tu hilo conductor. Como te decía en el ejemplo del estilista de corte navaja, el propósito principal, o lo que yo no sé si es este, pues estoy haciéndolo viéndolo desde afuera, pero el propósito principal que yo noto como persona que estudia y ve marketing por todos lados, es que ella lo que quiere es trabajar en esencia el aceptar tu textura de pelo, aceptarte tú tal cual eres. De ahí ella parte para tal vez hacer sus cursos de corte de pelo, para vender productos, para vender servicios, etcétera. Tiene más de un servicio probablemente, pero lo está basando todo en esa esencia de que si tú quieres abrazar esa persona que tú eres, la textura de tu pelo natural, etcétera, etcétera, etcétera. La cuarta pregunta que me llega continuamente en consulta es, bueno, pero ¿y qué pasa si mi tema no es lo suficientemente popular? Tengo miedo de quedarme como que, ajá, ¿y ahora quién más va a venir? Me quedé corta, como quien dice. Y esta pregunta yo creo que surge de nuevo de ese mismo pensamiento de que para poder ser exitosos tenemos que tener un montón de seguidores. Pero la realidad es que la popularidad no crea comunidad, es popularidad y ya. La especificidad sí crea comunidad. Mira, esto es como cuando uno estaba en high school. Yo no era de las chicas populares en high school. Yo era muy específica, además de que era estofona, me encantaba leer, etcétera. Y recuerdo que tenía un grupito, éramos tres que nos encantaba el rock. Eso era lo nuestro, nos encantaba el rock, éramos fieles fans de Soda Stereo, de Plastilina Mosh, de Café Tacuba, éramos fieles seguidores de Red Hot Chili Peppers, de System of a Down, de Rage Against the Machine, y los tres nos buscábamos porque nos intercambiábamos los discos, en ese momento habían CDs, nos intercambiábamos los CDs, hablábamos de lo nuevo que estaba pasando, decidimos el video que sacó este o lo nuevo que lanzó este otro, sabíamos todo y éramos nuestra pequeña comunidad. Y ese deseo de comunidad que hay en high school cuando uno es así en los teens, se transmite todavía ahora. La gente quiere ese sentido de pertenencia y ese sentido de comunidad. De hecho, los estudios que han ido saliendo por ahí cada vez nos enseñan más aún que la gente lo que está buscando son podcasts que les ayuden a profundizar en un tema, a aprender algo nuevo, sí entretenerse, eso es una parte. Quieren escuchar podcasts que les ayuden a profundizar en un tema y aprender más sobre un tema. Así es que quítate esa idea de high school de que tienes que ser popular y empieza a abrazar el sentido de comunidad que realmente te va a dejar mucho más que la popularidad. Y luego, la quinta pregunta que me dicen es, pero ¿y cómo yo sé que conseguí mi nicho? ¿Cómo yo sé que ahí es que es donde tenía que estar? ¿Sabes cómo? La forma más
fácil de saber que estás en tu nicho es cuando alguien te dice de alguna manera, sea escrito, mensaje de voz o que te ven en persona y te dicen, es que sentía que me estabas hablando a mí, es que tú estabas hablando de tal cosa y yo decía, es que eso soy yo, esa misma soy yo. Cuando eso pasa, din, 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 llegaste a tu nicho. Esa es la gente que te está buscando. Y esa especificidad, poco a poco, te va a ir convirtiendo en un referente dentro de lo que sea tu industria. Ese es el efecto que tiene la claridad, ese es el efecto que tiene el hablarle a una persona en específico o abordar un tema bien específico. Dejas de ser genérica y empiezas a convertirte en un referente. Quiero que te desempolves esa idea de high school y empieces a pensar que enfocarte realmente no te va a restar oyentes, sino que te va a dar más dirección. Y eso te va a hacer reconocible, confiable y compartible. Así es que la próxima vez que tengas miedo de hablar demasiado específico, recuerda que tu podcast no tiene que ser el más escuchado, sino que tiene que ser el más relevante para las personas correctas. Si este episodio te hizo ver el nicho con otros ojos, quiero que me lo dejes saber, porque así sé si puedo seguir hablando de esto o de hecho, déjame saber si quieres que hable de algún otro tema que tal vez dejé un poco en el tintero, en el que quisieras profundizar más. Me encantaría escucharte o leerte. Me puedes dejar un mensaje si estás en Spotify o en YouTube o me puedes enviar un email a hola@podcasterasmedia.com. Yo te escucho la próxima semana. Hasta entonces.